Pues trabajar en las cuatro paredes supone un reto porque te hace cambiar por completo la dinámica de trabajo, de estudio o de taller y te obliga a encerrarte durante 7-10 días a trabajar. Es como crear tu propio estudio dentro de un museo. Entonces se produce un cambio en mi manera de trabajar, porque yo anteriormente traigo pequeñas esculturas hechas de casa y las voy colocando, y aquí lo que he tenido que hacer es trabajar directamente la pared. Esto me hace, por una parte, cambiar mi forma de trabajar, pero a la vez me abre nuevas expectativas. Realmente lo que yo lo diría es que técnica no he utilizado, porque hay óleo, hay acrílico, hay rotuladores, hay lápiz, carbón, hay acrílico y todo lo que no sea escultórico. Quizá cualquier técnica pictórica me la he traído en la caja y la he intentado utilizar. Igual algunas se me han quedado, pero en fin, no tengo ningún tipo de prejuicio por ninguna técnica en pintura. Pues yo trabajo principalmente la instalación. Lo que suelo hacer es trabajar lo que es la pintura, la escultura y el dibujo, y mediante estas disciplinas realizo instalaciones. Lo que suelo utilizar son muchos textos en inglés. Entonces el inglés para mí lo utilizo porque tengo un inglés muy básico, y este inglés básico a mí me permite crear de alguna manera estructuras básicas o simplificar las frases mucho más que si las hiciera en castellano. Que el inglés llega más allá de las fronteras también es una manera de enseñar tu trabajo un poco más allá. Pero no tengo problemas si en un momento dado creo que hay alguna frase en castellano o en español que debo utilizar, la utilizaré. Por ejemplo, escultura o palabras muy cortas que me hagan decir mucho. Intento simplificar al máximo la frase o que me produzca esa magia que yo necesito para pintar o para trabajar. Pues mi disciplina o mi trabajo comienza en la cotidianidad, en las cosas que me van pasando durante el día, o si voy viendo algo en las noticias, o en el mundo del arte, o en el mundo que me rodea un poco. Y a partir de ahí pues intento crear situaciones simpáticas, cómicas, ironías, o temas que me interesan mucho, como el fin del mundo o el principio del mundo, o todo este tema que por ejemplo los meteoritos vienen de ahí, ¿no? Entonces un día pinto un meteorito y luego me entero que los meteoritos, que los asteroides que van rolando por ahí, resulta que son como patatas. Entonces ahí creas una situación quizás un poco surrealista, y a partir de ahí pues le pones bocas y creas situaciones que a mí me resultan, es como tomarme a broma un poco la seriedad, ¿no?, del mundo. Por ejemplo, pues el tema del petróleo del mundo pues lo utilizo de una forma irónica, ¿no? Y luego pues crear situaciones un poco impactantes para el espectador. El espectador es muy importante para mí. El recorrido que el espectador va a hacer cuando entre en una exposición, que no se crea la típica exposición en la que tú vas viendo un cuadro detrás de otro, entonces parecemos muy rectos y vamos viendo a la misma altura. Yo necesito obligar al espectador a pues, agacharse, a acercarse, a alejarse. Mientras te alejas con la espalda te encuentras con otra situación. Entonces quizás hay una pérdida o una situación que lo convierte en una situación casi podríamos decir ridícula, ¿no? Para que el espectador tenga la sensación, incluso hay partes que pueden manchar, en fin, que el espectador se va a mover y va a hacer un recorrido diferente, que yo lo entiendo, a una exposición tradicional.